mi nombre es Gonzalo, tengo 26 años, estoy casado con una mujer guapísima y también estoy muy encantado de estar aquí. Le quería agradecer al equipo de organización por considerar el invitarme. ¿Y a qué me dedico? Pues trabajo como profesor en un colegio, soy profesor de secundaria y entonces pues me gano la vida de eso. Y como he comentado, pues sí, tengo un grado en biología en la Universidad de Málaga y un máster en biología evolutiva. Y claro, algunos se preguntarán, ¿qué hace un chico que no cree mucho de estas cosas de la evolución y tal? ¿Qué hace estudiando biología, no? Parece un poco difícil de asimilar a veces. ¿Y qué hace encima, un poco más para rizar el rizo, meterte en el máster de biología evolutiva? Ya es que... Y entonces, pues, mi respuesta es que yo simplemente, cuando tenía 18 años, yo nací en una familia cristiana, me crié en una cultura cristiana y yo personalmente conocí a Dios, al Dios que se describe en la Biblia con 18 años. Así que yo estaba orando. Y digo, bueno, Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿No? Algo bueno tendré que hacer. Para eso vivo, para eso me has dado la vida. Y digo, bueno, voy a orar a ver qué es lo que tú quieres. Y yo entendí en ese momento y sigo entendiendo, estoy convencido que el Señor me guió a dar este paso de estudiar biología. Y después ese máster fueron muy edificadores. Me retaron mucho. Así que, bueno, aquí estoy para edificar a la iglesia, para edificar a cualquiera. Si alguien tiene después dudas, preguntas, puedo pasar mi email, mi teléfono no. Y si puedo animaros en todo lo que queráis. Me gustaría también agradecer a Elsa por su... Ahí está, gracias. Por su ayuda con la organización y todo lo referente a la charla y al transporte y todo. A Lawrence por su hospitalidad. A mi esposa, es importante, no está aquí, pero mi esposa era la que hacía las labores de la casa mientras que yo me preparaba la conferencia. Así que yo también se lo agradezco a ella. Hay un grupo en Málaga de gente que es cristiana y tiene formación científica. Se llama Impacto Génesis y bueno, pues tenemos mucha comunicación, mucha amistad y ellos también me estaban apoyando y animando con este tema. También agradecimientos a este ministerio, se llama Creation Ministries International, está localizado, la parte de Europa está localizado aquí en Reino Unido y bueno, pues me han dado licencia para usar ciertas partes de sus materiales. Así que, bueno, un agradecimiento a eso. Y agradecimiento al Señor, también agradecimiento al Señor por haberme dado la capacidad para poder estudiar estos temas que, a mi parecer, no son demasiado fáciles y que pueden ser muy difíciles de asimilar. Y, bueno, le doy al Señor gracias por eso, porque no es algo que yo me he ganado, sino es algo que el Señor me ha proporcionado. Vale. ¿Qué son los dinosaurios? Eso es lo más importante, ¿no? Si vamos a hablar de dinosaurios y de dragones, tendremos que hablar primero de qué son ellos. Pues la identificación de esto se dio por Sir Richard Owen en el 1841. Este era un hombre que parece ser que tenía bastante mal genio, no sé, eso. Decían cosas destacadas. Identificó los dinosaurios y tenía un mal genio, así que yo no sé qué le pasaba a este hombre. Pero la cosa es que describió el nuevo grupo de animales, llamado dinosauria, ¿vale? Deinos viene del griego, que significa terrible o poderoso, y sauros viene también del griego, y significa lagarto. Entonces, básicamente, lagarto terrible, lagarto poderoso. ¿Cuál era la principal característica de estos reptiles? Aparte de ser unos bichos enormes, ¿no? Pues la principal característica era, como pueden ver ahí, si ven el varano tiene una postura que está extendida. Entonces, el esqueleto del varano no le permite andar erguido, le permite andar de la forma en la que está descrito ahí. Pero, si miran al diagrama de la postura del Triceratops, pues es muy parecido a la del guepardo. Los reptiles tenían la capacidad de andar erguidos. Así que
Richard Owen, que era un tío, la verdad, bastante inteligente, aunque con mal genio, pues dijo, anda, si pueden andar erguidos, significa que tienen una constitución anatómica diferente y, por lo tanto, son un grupo de animales diferentes. Owen era biólogo, paleontólogo y anatomista y estudiaba anatomía comparada, ¿no? Entonces, pues en base a esto, dijo, nuevo grupo, dinosaurios. Y así nacieron los dinosaurios. Bueno, así se identificaron. Nacieron mucho antes. Vamos a considerar ahora mismo un poco las dos opciones que vamos a presentar en esta noche, ¿vale? Vamos a presentar primero desde una posición evolucionista, qué es lo que la teoría sintética de la evolución dice sobre los dinosaurios, ¿no? Lo primero que dice es que los dinosaurios fueron predominantes en la era mesozoica, entre los 200 y los 66 millones de años, o sea, un periodo de aproximadamente 133 millones de años, ¿no? Se le llamó la era de los dinosaurios, los zoólogos le llamaban la era de los dinosaurios, si eres botánico le llamarían la era de las cícadas, o sea, cada uno con su tema, ¿no? Así que le llamaban la era de los dinosaurios. Aquí va. Estos dinosaurios eran los seres más terrestres más grandes y que estaban en la cadena trófica. Por lo tanto, se le llamó la era de los dinosaurios porque eran los que predominaban sobre la Tierra. Desaparecieron, según la teoría evolutiva, desaparecieron en el límite KT, Cretácico terciario o Cretácico pelágico, ¿no? Pero son básicamente dos eras geológicas. La que está antes de los 66 millones de años y después de los 66 millones de años, básicamente, ¿no? Pasa que este es el nombre científico y ya que estamos en una charla de ciencia, que menos que poner algo de ese tipo, ¿no? Pues en este tiempo, según lo que la teoría de la evolución habla, en el límite KT hubo una explosión masiva o una extinción masiva, perdón, esa es la palabra, una extinción masiva. Ahora, me gustaría que el público me ayudara un poco. ¿Cuál es la causa más probable, o la que casi la mayoría de ustedes conocen, por la que los dinosaurios se extinguieron? El meteorito, ¿vale? Un cacho de roca grande que cayó y se cargó todo lo que había en la Tierra. Pues parece ser que esta teoría del meteorito, aunque es la más aceptada, no parece ser la más factible, ¿vale? No parece ser la más factible porque hay registros geológicos que indican que los dinosaurios ya empezaban a extinguirse antes de este límite, antes del límite KT, antes de los 66 millones de años, hablando, obviamente, desde una perspectiva evolucionista, ¿no? Entonces, lo que proponen muchos otros es que en vez del meteorito fueron muchas causas. Había una disminución del nivel del mar, había ciertos cambios climáticos, había una actividad volcánica mayor. Entonces, esta teoría, pues, por cierto, propuesta por Archibald, y después hubo un meteorito que acabó matando a los dinosaurios. Básicamente, los dinosaurios ya se estaban extinguiendo y el meteorito fue el golpe de gracia. Así que esta parece ser que está ganando una creciente aceptación en los entornos científicos. Y esto también nos puede ayudar a ver un poco cómo la difusión de la ciencia a veces no es tan eficiente como nos gustaría, porque la mayoría de ustedes, ¿no? Todo el mundo no tiene que estudiar biología, yo eso lo entiendo. Y entonces, pues dicen, dinosaurio, se asocia su extinción con el meteorito. Pero claro, yo aquí le pongo que esta teoría de Archibald fue enunciada en 2004, de eso hace ya 13 años, ¿no? Y esto no ha pasado todavía a los libros de texto, y pasará mucho tiempo hasta que pase, probablemente. Entonces, muchas cosas de las que se creen en este tipo de debate son, básicamente, pues muchas de ellas son malinterpretaciones o mucho del conocimiento es que está desactualizado, ¿no? Entonces, me gustaría dejar ese punto claro. Así que tenemos la columna geológica que los evolucionistas dicen que
los dinosaurios solamente están dentro de un rango temporal, ¿vale? Ahora, ¿por qué hemos empezado hablando de los dinosaurios si esta charla va de dragones? Pues ya Lauren ha dado una pequeña introducción, y lo que pasa es que los dinosaurios son extremadamente parecidos a los dragones en muchos aspectos, ¿ok? Piel dura, dientes largos, muchos de ellos carnívoros, 4 patas. Hay muchos animales que no tienen 4 patas, así que no es tan obvio. Cola larga. Ay, muchas gracias. Así que, ¿es esta relación cierta o no? Les voy a poner una opinión de un evolucionista, ¿vale? Este hombre no es creacionista ni nada. Y él dice: los dragones de las leyendas son extrañamente como criaturas reales que han vivido en el pasado. Son muy parecidos a los grandes reptiles, dinosaurios, los cuales habitaron la Tierra mucho antes de que el hombre apareciera en la Tierra. ¿Vale? Es decir, que no hace falta ser creacionista para darse cuenta que hay una relación de semejanza entre los dragones y los dinosaurios. Pero hay un problema, y un problema bastante gordo. El problema es que si tú haces esa asociación, entonces pasa un pequeño problema con la Tierra y la edad de la Tierra. Vamos a leer esta cita, es de Louis Jacob, el antiguo presidente de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados estadounidense. Así que no es un cualquiera, ¿vale? Este tío sabe de lo que habla. Este tío ha estudiado vertebrados toda su vida. Así dice: tal asociación, la asociación de que los dragones vienen de los dinosaurios, destrozaría la gran antigüedad de la Tierra. La historia de la creación al completo, incluyendo el día de reposo, podría acomodarse dentro de los 7 días del mito del Génesis. La evolución sería derrotada. Ahora, ¿por qué es este hombre tan catastrofista? ¿Por qué dice que si tú haces esta correlación entre los dinosaurios y los dragones te cargas la teoría de la evolución, básicamente? Pues lo que este hombre está... El problema es que, y por favor, síganme ahora con la secuencia lógica. Si los dragones solamente están en un rango de tiempo, entonces, mucho antes de los hombres, entonces no pudo haber contacto alguno con los hombres, de ninguna manera. Incluso aunque el primer hombre se creara hace 3 millones de años, según la teoría evolucionista, no pudo haber de ninguna manera contacto. Entonces, si hay contacto visual, si hubo interacción entre el hombre y los dinosaurios, de los cuales salieron las leyendas de los dragones, es que nos hemos equivocado datando la edad de los dinosaurios. Si te equivocas datando la edad de los dinosaurios, vamos aquí, si te equivocas datando esto, ¿cómo puedes confiar que el resto sea fiable? ¿Sabes? Entonces, claro, este hombre, muy inteligente, se dio cuenta del problema. Si nos hemos equivocado datando a los dinosaurios, entonces ¿por qué debemos confiar en que los otros métodos de datación, las otras cosas que hemos datado, sean fiables? La verdad es que tiene mucho sentido lo que este hombre dice. Carl Sagan. ¿Quién conoce a Carl Sagan? Sobre todo por su serie Cosmos, ¿verdad? La verdad. Bastante antigua. Creo que antes de que yo naciera. Y Carl Sagan escribió un libro, Los dragones del Edén. Hace más años que... ya lo digo. Y Los dragones del Edén hace una declaración bastante interesante que dice: la ubicuidad de mitos sobre dragones en las leyendas populares probablemente no es un accidente, es un fenómeno mundial. Es decir, las leyendas de dragones están en todo el mundo. Es un fenómeno mundial. Solamente está reconociendo ese hecho, ¿vale? Y está, a su vez, diciendo que está de acuerdo con que esa relación dragón-dinosaurio sea posible. Ahora, claro, Carl Sagan, quien ha visto Cosmos, sabe que
que no era creacionista, ni era creyente, y a Dios no lo tenía en un pedestal. Entonces, ¿qué es lo que dice Carl Sagan? Si él está de acuerdo con que las leyendas de dragones venían de los dinosaurios, ¿cómo él resuelve el problema que el otro profesor ha descrito? Se lo voy a contar. Y esto, la verdad, es que yo cuando lo leí hace un tiempo, me estaba preparando la charla y leí esto y digo, madre mía, se lo tengo que compartir sí o sí, ¿vale? Carl Sagan dice, al final del libro, lo que él dice es que los hombres no tuvieron ningún tipo de contacto visual con los dinosaurios. Lo que él dice es que, claro, él obviamente está asumiendo que nosotros descendemos de mamíferos que fueron contemporáneos a los dinosaurios. Lo que él dice es que los mamíferos se quedaron tan entusiasmados, tan espasmados, no sé, que se les imprimió esa imagen de alguna manera en su ADN y que a lo largo de los millones de años esa imagen se ha quedado impresa en el ADN y entonces hemos llegado aquí nosotros, los seres humanos, y como tenemos nuestra capacidad de raciocinio superior, pues hemos inventado estas leyendas de dragones a partir de la memoria de aquellos mamíferos en el Mesozoico. Carl Sagan, ¿vale? Carl Sagan fue considerado el hombre más inteligente de Estados Unidos. Yo no sé si es que el nivel de educación en Estados Unidos es bajo o no lo entiendo, la verdad. Pero Carl Sagan se inventó una teoría que a mí me parece totalmente absurda, y yo creo que a ustedes también, la verdad. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 1 tenemos una descripción de lo que pasa en uno de los días de la creación, ¿no? Y dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que hay dinosaurios terrestres, hay dinosaurios también marinos. Así que los animales marinos fueron creados en el día 5 de la semana de la creación, y los animales terrestres, y entendemos que eso incluye también a los dinosaurios, fueron creados en el día 6. Así que más o menos, claro, si se crearon en el día 6 y el origen de la Tierra, como ya van a hablar en la próxima charla, se estima de la edad que ustedes ven en pantalla, pues entonces los dinosaurios no tienen mucho tiempo, no tienen millones de años, no deberíamos asumir que tienen millones de años, según la Biblia, según haciendo una interpretación natural de lo que pone en el texto. Y otra conclusión, la verdad, incluso mucho más que casi que no podemos comprender, es que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron. Le voy a dar una descripción que pone en la Biblia sobre un animal llamado Behemoth. Job, básicamente le explico el contexto. Job es un hombre que tiene muchos problemas. Le han pasado muchas desgracias y realmente él no entiende por qué Dios le ha dicho o no le ha dicho nada y le ha dejado estar en esa situación. Y entonces Dios baja a Job en un torbellino y le dice, ahora tú me vas a contestar a mí. Entonces Dios le hace un examen a Job. Y describiendo a animales, nos encontramos con la descripción de este. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, y hierba come como buey. Primer dato, herbívoro. Vale. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Segundo dato, la parte más voluminosa de este animal iba a ser su vientre, su cuerpo. Su cola mueve como un cedro. Tercer dato, cola grande, ¿vale? Los cedros son grandes, para quien no lo sepa. Los cedros del Líbano pueden llegar a medir hasta 40 metros de alto, así que cola grande. Y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos fuertes como bronce, así que huesos densos, huesos grandes, huesos fuertes, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios
El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Es decir, este animal tenía que ser bastante grande, porque si te viene un río en la cara, la verdad es que tienes que ser muy grande para que eso no te afecte demasiado. ¿Vale? ¿Cuáles son algunas interpretaciones que se han hecho? Pues tenemos aquí al hipopótamo, tenemos aquí al elefante, ¿no? Herbívoro. Un problema del elefante es que el elefante no vive en ríos ni vive en lagos, así que la descripción esa acuática pues la dejamos. El hipopótamo puede ser más probable, ¿no? Pero claro, dice que mueve, si volvemos atrás, su cola mueve como un cedro. O sea, gran cola. Y si volvemos aquí, pues el elefante y el hipopótamo dejan mucho que desear. Y ven el dibujo de arriba que si realmente tuvieran la cola así de grande serían otra cosa, que no son ni elefantes ni hipopótamo. Así que, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Qué es lo que los creacionistas entienden como una interpretación solamente natural del texto? Es que era otro tipo de animal que se parecía mucho al grupo de saurópodos que hemos descubierto, de los cuales hemos descubierto sus fósiles, que es un grupo de los dinosaurios, en el cual se incluyen los Diplodocus. Piecito. ¿Quién ha visto esa serie? ¿Quién veía esos dibujitos? Yo lo veía de chico. Piecito era de los saurópodos, ¿vale? ¿Por qué no aparece la palabra dinosaurio en la Biblia? La palabra dinosaurio no aparece básicamente porque la palabra dinosaurio se inventó en 1841. Richard Owen la inventó en 1841. La traducción de la Reina Valera más antigua fue de 1569. Entonces hay 262 años de diferencia. Incluso los manuscritos originales se terminaron de escribir en el siglo I, probablemente con Tercera de Juan. Entonces es básicamente imposible que los escritores originales escribieran algo sobre dinosaurios usando la palabra dinosaurio. Usarían otras palabras para describir al mismo animal. Vale. Les voy a presentar muchas pruebas. ¿Por qué? Porque yo tengo formación científica y a mí me han enseñado que si tú quieres creer algo, tú tienes que tener pruebas. Pues, si vamos a por las pruebas, hay que dar suficientes para que pueda convencernos. Así que nos vamos a plantear dos preguntas. ¿Coexistieron los dinosaurios con los seres humanos? Y la segunda pregunta es si los dinosaurios estuvieron presentes en la Tierra hace pocos miles de años. Vamos a tratar la primera pregunta ahora, si coexistieron, si hay registros históricos y arqueológicos que demuestran que los seres humanos y los dinosaurios coexistieron. Así que vamos a hablar un poquito de historia y arqueología. Les presento este mapa para ponerles en perspectiva de que las leyendas de las que voy a hablar ahora están ubicadas ahí. Y si ustedes ven el mapa mundi, se darán cuenta de que las leyendas están alrededor de todo el mundo, incluso en Australia. Y curiosamente nos encontramos dinosaurios a lo largo del mundo. Así que, a un primer vistazo, decimos, va bien la cosa. La primera historia que vemos aquí. Australia es el norte. Aquí está. En el norte de Queensland, Australia, los aborígenes de la tribu Kuku-Yalanji describieron y pintaron a un monstruo marino que se asemejaba enormemente a un plesiosaurio. Vale, les pongo en el contexto. Australia, aborígenes, aislados de la sociedad. Ellos no se preocupan por el avance científico, no están estudiando la cura del cáncer. Tampoco se preocupan por el debate creación-evolución. Yo nunca he visto un aborigen dar una charla de estas. Así que un grupo de científicos cristianos fue allí, fue a Queensland, ¿no?, al norte de Australia, ya que habían escuchado rumores de que esta gente había tenido avistamientos con animales muy parecidos a dinosaurios. Le hicieron ciertas pruebas, le hicieron entrevistas y entonces le pidieron a un artista local que pintara la descripción de lo que sus compañeros estaban hablando. Y el artista local pintó eso, lo que ustedes ven en pantalla.
Y yo no sé ustedes, pero es que eso se parece a un plesiosaurio enormemente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Babilonia. Babilonia fue el corazón de la civilización tras el diluvio. Una entrada muy famosa, que era la que se usaba para cuando entraban y ganaban una guerra, ¿no? La entrada triunfal, la puerta principal, era la puerta de Istar, y la construyó Nabucodonosor II. En esta puerta se muestra una criatura con caracteres reptilianos, con 4 patas, erguido sobre sus caderas. Recuerden lo que hemos dicho antes al principio con Richard Owen, que la principal característica de los dinosaurios es que podían andar erguidos, similar a un dinosaurio. ¿Por qué es esto importante? Podía ser simplemente un animal mitológico, ¿no? Dice, bueno, está en la puerta, podía ser un grifo, podía ser cualquier otro tipo de ser mitológico. La cosa es que hay leones, hay cierto tipo de caballos y hay animales que son muy parecidos a nosotros. Y este ser, del cual no sabemos su descripción, solamente vemos el dibujo, el ser de en medio, pues estaba junto a estos animales. Le voy a contar una anécdota personal. Un día estaba con mi esposa, estábamos en La Rioja, mi abuelo es de La Rioja, así que le gustaba mucho el buen vino, y también. Y fuimos a un monasterio. Y, claro, en el monasterio pues hay figuras de muchísimos animales mitológicos. Y me dice Gonzalo, me dice, Kelsey, perdón, me dice mi mujer a mí, me dice, Gonzalo, y si aquí la gente en el monasterio dibujó o representó animales mitológicos, ¿por qué los dinosaurios no podían ser mitológicos? ¿Por qué los pones en tus conferencias y en tu charla como si fuera una prueba de que los dinosaurios interaccionaron con los seres humanos? Y yo estaba pensando y digo, esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber que realmente lo que estoy diciendo a un público, con lo que le estoy diciendo ahora mismo, es verdad? Pues la principal característica, y se lo comenté a ella, la principal característica es que cuando aparece un animal de este tipo, normalmente no hay, está rodeado de animales comunes, perros, gatos, leones, caballos, en este ejemplo, y no hay otros animales mitológicos que indiquen que esa descripción del cuadro en general es mitológica. Si todos los animales son normales, menos dinosaurios, quizá podríamos deducir, anda, quizá el motivo que los artistas querían representar era un motivo natural y usaron a los dinosaurios. ¿Podría eso significar que realmente coexistieron, que hubo contacto visual, que tuvieron interacciones? China. Yo creo que los dragones chinos no necesitan siquiera introducción. Los dragones chinos mundialmente conocidos aparecen incluso en el ciclo de 12 años de los calendarios. 11 de los animales, y esto es lo que les acabo de comentar ahora mismo, 11 de los animales son muy comunes. Perros, gatos, monos, conejos, serpientes, pero se asume que el dragón era mitológico. Tienes 11 que son muy normales y el 12º, que es el dragón, dice, bueno, el dragón es mitológico. Pero no tendríamos por qué asumir eso. Vamos a leer un testimonio muy conocido para nosotros. Marco Polo. Quizá los niños no conocen a Marco Polo, pero Marco Polo fue un tío que viajó mucho, una persona que viajó muchísimo en el siglo XIII y XIV. Él estuvo en China, describió la grandeza de China y de sus ciudades, y él escribe esto: en esta provincia viven serpientes, lagartos, antes se usaba la palabra serpientes para todo tipo de reptiles, ¿vale? Viven serpientes o lagartos de tal tamaño que cualquiera quedaría asombrado con solo escuchar de ellas. Son criaturas repugnantes a la vista. Tienen cabezas enormes y ojos tan protuberantes que son más grandes que barras. Su boca es lo suficientemente grande para engullir a un hombre de una vez.
Sus dientes son gigantes. Para resumir, los monstruos son de una ferocidad y tamaño tan inéditos que no hay hombre ni bestia que no les tema. Van a las guaridas donde leones y osos y otras bestias tienen sus cachorros y devorarlos, tanto a los padres como a los juveniles. Es decir, Marco Polo está describiendo, y Marco Polo es conocido como un buen historiador, nos podemos fiar de Marco Polo, está describiendo animales que se podían engullir a un hombre de una vez. El animal, el reptil más grande que conocemos actualmente es el cocodrilo de agua salada. Pesa 500 kilos y puede llegar a una longitud máxima de 5 metros, pero no se puede comer a una persona de un solo bocado. De hecho, sabemos que por las costumbres de la alimentación de estos cocodrilos, ellos no van a las cuevas de los leones y de los osos a comérselos. Ellos esperan en el río. Yo creo que todos hemos visto documentales de la 2 en los que se ve esto, ¿no? Así que no entendemos que esta descripción no está describiendo un cocodrilo grande. Entendemos que está describiendo a otro tipo de animal, otro tipo de reptil lo suficientemente grande para comerse un león adulto o a un oso adulto. Así que juzguen ustedes mismos. Yo creo que es probable y no es ilógico decir que quizá Marco Polo pudo ver a uno de estos tipos de animales y que quizá probablemente fuera un dinosaurio. Esta era la otra parte. Vamos aquí. Inglaterra, ¿vale? Richard Bell, obispo en Carlisle, Inglaterra, hasta 1496. Este obispo fue enterrado en la catedral de la ciudad, ¿vale? Ahí tenemos la tumba de este obispo. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver este obispo con los dinosaurios, no? Pues bastante. Si ustedes ven los bordes, aquí, estos bordes están hechos de latón, al igual que la imagen en el centro. Pues esos bordes de latón tienen muchísimos grabados, ¿vale? Hay una parte en la parte inferior que se ha perdido, pero bueno, se pueden ver todavía muchos dibujos. Aquí tenemos dibujos de lo que son peces, una anguila, un perro, cerdos y más dibujos como pájaros o comadrejas. Estos son los grabados que están en los bordes de la tumba de este obispo en esta catedral. Pero es curioso porque cuando empezamos a ver los grabados nos encontramos con esto. Nos encontramos unos animales, cuerpo grande, voluminoso, 4 patas, cola larga, cuello largo y cabeza pequeña. Está un pelín borroso porque la erosión, ya han pasado 500 años. Así que estábamos pensando, los creacionistas pensaban y decían, bueno, ¿qué significa? Porque los motivos animalísticos, los otros motivos animalísticos eran todos animales normales. Pero estos, ¿qué animales pueden ser? Cuando los comparamos con cualquier otro animal que existe en la actualidad, no hay ningún tipo de semejanza visible. Pero cuando lo comparamos con animales del pasado, si ustedes se fijan, aquí, en la cola, tiene unos pinchitos, ese animal. Así que parece ser que tiene una semejanza bastante grande con lo que conocemos de un sunosaurio, del grupo de los saurópodos. Y el animal de la derecha parece tener una semejanza también bastante grande con un apatosaurio, un grupo que también pertenece al grupo de los saurópodos. Yo creo que esta prueba es bastante visual, ¿no? Yo creo que no necesita mucha más explicación que esto. Otra, el norte de África. Esta es buenísima, la verdad. A mí esta me encanta. Cuando la descubrí hace 3-4 años, que preparé también otra conferencia, me dejó bastante perplejo. Esa podría ser la palabra. Aquí tenemos este personaje, Juan de Damasco, que escribió sobre dragones y fantasmas, ¿vale? Es un escolástico que vivió en el siglo VII y en el siglo VIII, y él, en su libro, en este libro sobre dragones y fantasmas, él alude a los escritos de otro historiador,
¿vale? Cassius Dio. Y esto es lo que dice, hablando de los registros que el historiador Cassius Dio proporcionó. Dio el romano, el historiador, el que escribió la historia del Imperio de Roma romano y la República, describe lo siguiente: un día, cuando Regulus, un cónsul romano del siglo III a.C., estaba peleando contra Cartago, de repente un dragón reptó y se situó detrás del muro romano. Los romanos le mataron bajo la orden de Regulus, le quitaron la piel y se la enviaron al Senado romano. Cuando por orden del Senado se midió la piel del dragón, como dijo Dio, atención, ocurrió que sorprendentemente esta medía 120 pies de largo o 36,6 metros de longitud. Reptil grande, ¿no? Yo creo que el dragón de Komodo, la longitud máxima que tiene, los machos, son 2,6 metros. Así que más de 10 veces más la longitud de un dragón de Komodo. Yo todavía no he visto ningún reptil así en la Tierra contemporánea. Así que creemos que Juan de Damasco, describiendo lo que Cassius Dio dijo en sus escritos, pues estaba describiendo en esta ocasión a un dinosaurio. Dragones, obviamente, usaban la palabra dragón. Otro testimonio de Juan de Damasco. Este Juan de Damasco era un escolástico y estaba preocupado porque había unos animales muy grandes a la que la gente estaba desviando su atención. La gente estaba empezando a adorar a estos animales enormes, ¿vale? Entonces, este hombre estaba intentando desviar otra vez la adoración a estos animales para desviarla de nuevo a la adoración a Dios. Y él dice esto: no estoy diciendo después de todo que los dragones no existen. Los dragones existen, pero son serpientes, reptiles, nacidos de otras serpientes. Cuando son recién nacidos son pequeños, pero cuando crecen y se hacen maduros se hacen grandes y gordos, de manera que exceden a otras serpientes, lagartos o reptiles, en tamaño y longitud. Se dice que pueden crecer más de 30 cubos o 14 metros. Con respecto a su anchura, son más anchos que un tronco enorme. Una descripción de Juan de Damasco en el siglo VII después de Cristo, hablando sobre, intentando restaurar la adoración a Dios en vez de la adoración a estos tipos de animales. Un reptil de 14 metros es muy grande, como poco. Y yo creo que estaba describiendo a dinosaurios. Otra, Heródoto, sobre el antiguo Egipto, en su libro Las Historias. Hay un lugar en Arabia, en Egipto actual, situado muy cerca de la ciudad de Buto, donde fui al oír de algunas serpientes o reptiles aladas. Y cuando llegué allí vi tantos huesos y columnas vertebrales que hubieran sido imposibles de contar. La forma de la serpiente es como una serpiente de agua, pero tiene alas sin plumas muy parecidas a las alas de un murciélago. Es un registro bastante interesante y que Heródoto hace esta afirmación y nos ayuda a ver cómo por lo menos la leyenda estaba ahí, como poco. Si no intentamos obtener conclusiones demasiado precipitadas, si intentamos ser un poco conservadores y decir, vale, vamos a tomárnoslo con calma, por lo menos la leyenda estaba ahí, que no es poco. Suecia. El poema épico anglosajón Beowulf describe 3 encuentros que Beowulf, rey de los Geats, Gothenburg o Suecia actual, tuvo con 3 criaturas. La última fue una fiera serpiente voladora que vivía bajo tierra y salía esporádicamente. Las heridas de esta batalla fueron letales para Beowulf. Esta serpiente o dragón era capaz de escupir fuego. Y la importancia del relato, más que como texto histórico, porque como texto histórico tenemos a Juan de Damasco, más que como texto histórico, esto está para ver y demostrar la existencia de estas leyendas sobre dragones a lo largo del mundo. ¿Quién es este? Yo creo que no necesita presentación. De hecho, creo que ustedes saben más de San Jordi que yo. Así que, personaje muy familiar. Personaje muy familiar. Básicamente, si alguien no lo conoce, en una región, probablemente Capadocia, había un dragón que atacaba el reino y entonces pues los ciudadanos
dicen, bueno, si este dragón ataca el reino, lo que vamos a hacer es vamos a darle ofrendas de animales para que no nos coma a nosotros, sino que se coma por lo menos a los animales, ¿no? Así que eso estuvo bien hasta que se acabaron los animales. Cuando se acabaron los animales, dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a enviar a personas por sorteo para que estas personas pues, puedan servir como tributo y el dragón se sienta satisfecho y nosotros estemos seguros, ¿no? Después en este momento parece ser que hay dos versiones de la leyenda. Una como que la suerte nunca salía sobre la familia real. El pueblo se hartó y dijo, pues ahora la princesa va a ir a ser sacrificada. Esa es una versión. La otra versión es que por suerte le tocó a la princesa. Y cuando Sant Jordi se enteró, dijo, esto no puede ser. Yo este dragón me lo cargo, me llevo la riqueza, la reparto, después la repartió por el pueblo, ¿no? Y lo que cuenta la leyenda es que realmente sí, que mató a este dragón, la princesa fue salvada y en el pueblo pues hubo mucha alegría y de la sangre, parece ser que brotó de la sangre del cuerpo sin vida de este dragón nació una rosa roja que el caballero ofreció a la princesa. Así que creo que mañana le regalaré una rosa roja a mi mujer. Perú. En Perú son comunes muchas piezas de cerámica que tienen, o otros artefactos, que tienen motivos animalísticos muy parecidos a los dragones. Aquí podemos ver una pieza de cerámica que se atribuye a la cultura moche, que es la cultura en Perú desde el 400 hasta el 1100 después de Cristo, ¿okay? Anno Domini después de Cristo. Se puede observar que la pieza de cerámica tiene un dibujo con la forma de algo parecido a un dragón. Así que esto nos sigue confirmando que hay leyendas o pensamientos sobre dragones a lo largo de todo el globo terráqueo. Este le va a gustar... Perdón. Vale. Este le va a gustar a los teólogos. Este es John Gill, el que escribió el comentario al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿vale? Dice, hablando de Claudio Aulenius, y Claudio Aulenius a su vez habla de Alejandro Magno, o sea, esto es un poco confuso, ¿no? Pero John Gill, hablando de Claudio Aulenius, y después este historiador hablando de Alejandro Magno. Él habla de un dragón en India, el cual, cuando sintió que el ejército de Alejandro Magno estaba cerca, produjo un bufido y una sacudida tan grande que aterró e inquietó enormemente al ejército entero. Y él relata de otro dragón que estaba en un valle cerca del monte Pelenaeus, en la isla de Quíos, cuya presencia era terrible para los habitantes del lugar. Quien pueda buscar este comentario es el comentario a Miqueas 1:8. Y John Gill dice esto, ¿vale? Un dragón, un reptil, que sea capaz de asustar a un ejército entero, tiene que ser muy grande, como poco, y realmente su presencia tiene que ser terrible. Y de los reptiles que conocemos, que hemos conocido, que han pasado por la historia natural de la Tierra, los únicos que a mí se me ocurren son estos dinosaurios. Estas imágenes en cilindro son bastante interesantes, la verdad. Esto es un cilindro en Mesopotamia. En la parte derecha ven ustedes el cilindro en sí, y en la parte izquierda ven lo que sería la placa del cilindro, pero como si fuera una placa, ¿no? Así que si ven, esto lo describe el doctor Anton Morgat como animales mosaicos o animales combinados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí el cilindro, parece que tiene como un cuerpo de dragón serpiente. Cuerpo grande, 4 patas, cola, cuello largo, cabeza pequeña. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Decimos, bueno, esto puede ser una evidencia buena para demostrar que estos personajes en Mesopotamia pues tuvieron encuentros con este tipo de animales y lo dejaron registrado en estos cilindros, en nuestras obras artísticas que ellos hacían.
Y ahí tienen la foto de un esqueleto de metal de un brachiosaurio. Bueno, un brachiosaurio es un dinosaurio muy, muy grande. Cuello largo, 4 patas, cuerpo voluminoso, cola larga y cabeza pequeña. El mosaico de Nilo de Palestrina es un mosaico de suelo en el cual, del periodo helenístico, que presenta el río Nilo en su curso desde Etiopía hasta el Mediterráneo. ¿Vale? Es un mosaico bastante grande. Y en este mosaico, esto es una sección del mosaico, esto no es todo el mosaico. En una sección del mosaico se ve como hay ciertas personas peleando contra un animal muy raro, que nosotros no pensaríamos que sería contemporáneo de esta gente, pero parece que sí que lo es. Esta es muy buena. El templo de Angkor, Camboya, se construyó aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, año Domini 1200 después de Cristo. Ven ustedes ahí la parte izquierda de una de las puertas y hay motivos animalísticos también. Hay muchos animales grabados en la roca y todos ellos son animales normales, ¿vale? Son monos, son animales normales. Y ahí nos encontramos este animal, que si ustedes tienen la misma imaginación que yo, se pueden dar cuenta de que es muy parecido a lo que nosotros conocemos hoy día como un estegosaurio. Tiene unas placas dérmicas en la espalda, grandes, tiene un cuerpo muy voluminoso, una cabeza pequeña y como mirando para el suelo y una cola que tiene pequeñas espinas, pequeñas placas dérmicas, espinas dérmicas y 4 patas, que no es poco. Así que yo creo que les he proporcionado ciertas pruebas para que ustedes puedan decir, hombre, históricamente, arqueológicamente, es bastante probable que los dinosaurios y el hombre coexistieran y que las leyendas de dragones vinieran realmente de dinosaurios reales y esas leyendas se fueran solamente tergiversando, ampliando, exagerando con el tiempo, pero que vienen de un inicio real, vienen de algo verdadero, ¿no? En esta segunda sección, que es más corta, no se preocupen, vamos a hablar de ciencia, células, tejidos y esas cosas. Y les voy a dar pruebas para que ustedes se den cuenta que realmente los tejidos de dinosaurios, no ya las especulaciones sobre si estos dinosaurios, si esas personas vieron a ciertos dinosaurios o no, son huesos de dinosaurio con cosas muy especiales dentro. La primera, en 1997, Mary Schweitzer, es un apellido impronunciable, así que no pidan más de mí, junto a su equipo publicó un artículo científico en el cual afirmaron descubrir cantidades de la proteína hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que lleva el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre, en tejidos blandos de Tyrannosaurus rex, un animal que supuestamente tiene 65 millones de años. Confirmaron la existencia de hemoglobina con 6 pruebas diferentes. Aquí está, la hemoglobina. Entonces, ¿cuál es el descubrimiento aquí? ¿Qué es lo importante? Pues que las proteínas no duran millones de años. Eso es lo importante, ¿no? Alejandro es doctor en química y yo he hablado con él y he dicho, oye, Alejandro, las proteínas duran millones de años, y él me ha dicho, no, vale, yo confío en ti. Pero también le pregunté a un profesor y le dije, oye, profesor, ¿las proteínas duran millones de años? Y él me contestó que si el ambiente era muy perfecto y las condiciones se daban, podía ser probable que sí que duraran millones de años. Pero cuando vamos a la práctica, no duran millones de años. Así que yo no creo que estos huesos de Tyrannosaurus rex tuvieran millones de años, sino que solamente miles de años. Roman Pawlicki y su compañera en 1998 publicaron un artículo en el cual estudió los huesos de 10 especies del dinosaurio Tarbosaurus batar, unos huesos que supuestamente tienen 80 millones de años. Vale, tú tienes unos huesos de dinosaurio de 80 millones de años y lo que menos esperas encontrarte es esto.
vasos sanguíneos y glóbulos rojos, ¿vale? O sea, vasos sanguíneos con sangre, sangrando. Estos vasos sanguíneos, por cierto, eran extremadamente similares a los vasos sanguíneos de los reptiles actuales. Así que, vasos sanguíneos y glóbulos rojos que se han mantenido fosilizados durante 80 millones de años sin degradarse, cuando tú lo tienes encima de la mesa una semana y eso ya está casi todo roto, toda la materia orgánica que está ahí, o por lo menos las proteínas, hay muchas de ellas que ya están degradadas. Yo, la verdad, no lo creo. No lo creo. En este otro artículo, la misma doctora del principio, la doctora Mary Schweitzer, y su equipo publicaron un artículo donde demostraban tejido blando de un Tyrannosaurus Rex. Estos ya no son células, estos son tejidos blandos. Fíjense ahí, por favor. Si ustedes ven ahí ven un tejido blando de un Tyrannosaurus Rex, carne de un Tyrannosaurus Rex. Y si ustedes se dan cuenta dónde está apuntando la flecha, aquí, este tejido que es cartílago todavía era elástico. O sea, básicamente ellos cogían los dos trocitos, los separaban y cuando los dejaban sueltos se volvían a unir. Es decir, después de 65 millones de años, se supone que todavía tienes un dinosaurio con carne y que el cartílago todavía funciona. A mí, la verdad, yo no quiero ser con esto, ¿cómo diría? No quiero ser, no es por el afán de ser diferente, es que a mí no me convence. Es que a mí no me convence. Yo veo esto y digo, no me convence. Así que en un esqueleto de 65 millones de años, el anterior, no solamente tenemos tejido blando con capacidad elástica, sino que también tenemos vasos sanguíneos extremadamente preservados y estructuras en su interior que tenían la apariencia de glóbulos rojos. Tejidos blandos, capacidad elástica, vasos sanguíneos y glóbulos rojos. Yo creo que es muy difícil que estos huesos tuvieran realmente 65 millones de años. Y también osteocitos o células del hueso intactas, incluso con componentes celulares, incluso muchas de ellas con núcleo. Así que yo, de verdad, entiendo que sabemos que estos materiales orgánicos no duran mucho tiempo, no duran más de semanas o meses si lo dejas a la intemperie. Fosilizados, pues, quizá pueden durar más, ¿no? Están un poco más protegidos y tal, pero entendemos que la degradación de la materia orgánica es muy rápida, demasiado rápida como para que ésta se preserve durante 65 millones de años. Las reacciones, obviamente, estas personas pues eran investigadores, son investigadores de renombre, reconocidos, evolucionistas, y cuando vieron esto se quedaron perplejos y dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que estos tejidos orgánicos hayan permanecido durante 65 millones de años así, u 80 millones de años en el caso del Tarbosaurus batar? Aquí leemos la primera reacción. Es exactamente, hablando de los tejidos blandos, es exactamente igual que un trozo de hueso moderno, pero por supuesto no podía creerlo. Le dije al técnico de laboratorio, los huesos después de todo tienen 65 millones de años. ¿Cómo sobrevivieron los glóbulos rojos tanto tiempo? ¿Se da cuenta? Al principio no empezaron a cuestionar el paradigma, dijeron, bueno, quizás la evolución no es cierta, y quizás empezaron a pensar en eso, pero no lo hicieron en el primer momento. En el primer momento fue ir en contra de las pruebas, lo cual es bastante interesante, porque un científico debe dejarse guiar por las pruebas. Pero en este caso el paradigma evolucionista era tan fuerte en sus mentes que no les dejaba pensar en otra opción nada más que en la que habían aprendido durante toda su vida. En la segunda cita, aún nos preguntamos, de Roman Pawlicki, aún nos preguntamos cómo, después de tanto tiempo, ha sido posible detectar componentes de la sangre en vasos sanguíneos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que los huesos no tienen millones de años, tienen solo miles de años, o cientos de años.
Pero como ustedes pueden ver en las reacciones, ellos quizás en su casa sí, ¿no? Pero por lo menos públicamente nos dicen, bueno, estamos dudando de la teoría de la evolución, creemos que quizás nos hemos equivocado, creemos que quizás tenemos que reevaluar nuestro paradigma. Bueno, por lo menos no se les escucha decir eso. Lo que ellos dicen es, no, la evolución es cierta. Todo lo de la columna geológica es cierto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo ha sobrevivido todo ese tiempo? Todavía no lo sabemos. Y claro, la pregunta queda sin respuesta, porque no tiene respuesta. O mejor dicho, sí tiene respuesta, pero no quieren aceptar la respuesta. ¿No? Estas son las reacciones. Aquí está. Claro, estos científicos dijeron, bueno, ¿cuáles son las explicaciones para que estos tejidos, células, componentes celulares pudieran permanecer durante tanto tiempo? El primero que propusieron fue, el que ustedes ven en pantalla, que los huesos se enterraron en un ambiente idóneo para su conservación. Pero el problema es que eso no es del todo cierto en todos los casos. En muchos de los casos los huesos se enterraron en arenisca, que es una piedra porosa, una piedra con huecos. Por esos huecos se introduce todo, agua, bacterias, y eso ayuda a la degradación de la materia orgánica. Así que quizá en algún caso pudiera ser una propuesta factible, pero en muchos de los casos estaban en un ambiente que no era idóneo para su conservación. El segundo caso es esto, formol. Lo que decían es que el hierro de la hemoglobina podría haber actuado como formol, preservando los huesos, ¿vale? Primer problema, tú para preservar algo tiene que estar totalmente embebido en formol. No es que contenga un poquito de formol, es que tiene que estar embebido en el formol. Los huesos de dinosaurios pues tenían sangre, pero tenían sangre por dentro. Los huesos no estaban embebidos en sangre, los huesos no estaban actuando como formol, no podían actuar como formol, porque no estaba, toda la materia orgánica no estaba cubierta. Y segundo, quien haya hecho medicina sabe que cuando ponen los cuerpos en piscinas de formol, pues hay que cambiarlo cada cierto tiempo. La preservación del formol funciona para años. Estamos hablando de una escala de años, no de millones de años. Así que yo entiendo que estas dos explicaciones para la preservación de la materia orgánica en huesos de más de 65 millones de años no es satisfactoria. De hecho, la misma doctora Marit Schweitzer reconoció en una entrevista que cuando lo piensa, las leyes de la química y la biología y todo lo que conocemos nos dicen que se deberían de haber ido. Se deberían de haber degradado completamente. Es decir, ella lo reconoce. Y está bien, o sea, lo reconoce, es honesta, pero volvemos a lo mismo, no deja su paradigma, sino que se queda igual. La lógica evolucionista en este momento, si la ponemos en un argumento filosófico, es, sabemos que los fósiles tienen 65 u 80 millones de años, debido a los métodos de datación radiométrica. Las conclusiones obtenidas mediante ciencia experimental nos indican que las proteínas o las células, los tejidos blandos, no duran mucho tiempo sin degradarse. Esos elementos se han encontrado en los fósiles. Por lo tanto, debe de haber alguna asunción errónea en las conclusiones del punto 2. Es decir, en vez de cuestionar el paradigma, cuestionamos la evidencia. Y eso es un problema. 5. Sabemos que los fósiles son de 65-80 millones de años porque nos lo dicen los diferentes métodos de datación radiométrica o los fósiles guía. Y nótese que el argumento es circular. Y así que volvemos al punto principal. La base de confiar en la edad de estos fósiles es la datación radiométrica, de la cual se hablará en la próxima charla. Así que ese es el punto principal. La lógica que nosotros creemos que es más plausible es que es la siguiente, que les voy a mostrar. Se dice que los huesos de dinosaurios tienen 65-80 millones de años
Las conclusiones obtenidas mediante la ciencia experimental nos indican que las proteínas, células, tejidos blandos no duran mucho tiempo sin degradarse. Es básicamente las dos primeras premisas del otro argumento. Las tres primeras premisas, perdón. Esos elementos se han encontrado en los fósiles. Por lo tanto, la afirmación del punto 1 es falsa. Es decir, nosotros cuestionamos el paradigma en vez de cuestionar la evidencia. O por lo menos eso intentamos, ¿no? Intentamos ser honestos y intentamos ver el paradigma y decir, bueno, obviamente muchas veces se hacen interpretaciones que no son correctas, hay que también mirar las interpretaciones de las pruebas, ¿no? Pero hasta cierto punto, cuando la interpretación de la prueba es indiscutible, casi indiscutible, pues deberíamos de cuestionarnos el paradigma, ¿no? Así que esto encaja perfectamente con el punto de vista histórico que se revela en el Génesis. Le voy a dejar con una última perlita. Hay un dinosaurio que se descubrió, que se llama Dracorex hogwartsia, literalmente el rey dragón de Hogwarts, ¿vale? O sea, Harry Potter aquí está bien presente. Este es una réplica del cráneo. Si lo ven, se parece bastante a la de un dragón. Pero esto no es un dragón, esto no es una réplica del cráneo de un dragón, esto es una réplica de un fósil real, de un dinosaurio real que se ha encontrado. Ahora, esta es la representación artística. Si ustedes le ponen alas a eso es un dragón. Y escupe fuego seguro. De hecho, en el museo en el que está expuesto esto principalmente, ellos reconocen y lo ponen ahí en grande y dicen Dracorex es un nuevo tipo de dinosaurio que se parece a un dragón. Y tú dices, ole. Hay un reconocimiento general por todos, creacionistas y evolucionistas, que se parece a un dragón. Pero claro, la diferencia es que nosotros decimos, se parece a un dragón porque los dragones vienen de los dinosaurios. Y ellos dicen, no, es otra cosa. En resumen, los seres humanos dibujaron animales extremadamente parecidos a dinosaurios. Los seres humanos describieron a animales muy parecidos a dinosaurios y los seres humanos interactuaron con estas criaturas. Y esa es la propuesta que les quería traer en esta tarde, que yo entiendo que tenemos evidencias y pruebas suficientes para poder defender este punto de vista, este modelo creacionista que viene de lo que nosotros consideramos que es la palabra de Dios, que es la Biblia, solamente de una interpretación natural de ahí. Así que el último pensamiento con el que les dejo es este. El testimonio de Jehová es fiel. Así que yo entiendo que la Biblia es confiable y que no solo es confiable en estos aspectos, sino también es confiable en otros aspectos. Hablando de Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, que resucitó con poder de la muerte y que puede dar salvación eterna a todo aquel que se acerca a Él. Así que mi invitación final, no me gustaría dejarlo en los dinosaurios. Me gustaría llevarlo a un nivel al que realmente queremos llevarlo, que es hacerle ver que la Biblia es veraz, que todo lo que pone en ella es cierto y que la salvación está disponible para todo aquel que va al encuentro del Señor. Así que muchas gracias por su atención, se lo agradezco muchísimo y espero que pueda ser de bendición y que lo hayan disfrutado.